Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado Roma toma el control de Judea. Y también doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos y pues un placer de compartir otro video con ustedes. ¿Dónde nos quedamos la última vez? Habíamos hablado de pues cómo Roma entra en la historia, que al final toma el control de muchas cosas y que toma el dominio de muchas regiones, muchos países. Exacto. Y esta es una historia bastante interesante. Quisiera, para entrar en materia, hablar un poquito del texto que tratamos la última vez y hablamos de Ptolomeo y Vergetes, ¿cierto? Y el texto de Daniel, capítulo 11, Daniel, hablamos del libro acerca del futuro, en el capítulo 11, del 11 al 14, y que dice lo siguiente. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Y justamente nosotros nos quedamos, en la última parte, en el versículo 14 sobre los hombres turbulentos. Sí. Y la pregunta era, ¿quiénes son esos hombres turbulentos? ¿Son los romanos o son los macabeos? Sí, porque cuando se dice hombres turbulentos de tu pueblo, se hace referencia al pueblo de Daniel. Sí. Y los hombres turbulentos para muchos eran aquellos que eran los revolucionarios de la época entre los judíos, que era el grupo o la secta de los macabeos. Nosotros analizamos la semana anterior, hicimos un análisis de textos sobre quiénes son esos hombres turbulentos y vimos de que son aquellos que hacen violencia a tu pueblo o aquellos que agreden a tu pueblo. Es decir, que no podían ser los macabeos porque los macabeos, la función de los macabeos era proteger y luchar contra el yugo de los griegos sobre Judea. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Sabemos que no fueron los macabeos, entonces el único candidato que queda posible son los romanos. Y ahorita vamos a ver cómo es que verdaderamente entra en la historia, porque el título de la semana anterior era Roma entra en la historia. Fue la primera incursión, un poco discreta, un poco Fueron suave. Insinuándose en la historia. Sí, insinuándose. Hablamos acerca de Roma, cómo habían empezado, cómo se desarrollaron un pueblo de mercenarios y llegó a convertirse en una potencia mundial. Vamos a hablar del contexto que habíamos dejado de Daniel capítulo 11, versículo 14, y ahora vamos a pasar al 15, que dice lo siguiente. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Ok, nosotros habíamos dejado la historia en el asunto donde fue muerto el consejero del rey, Agatocles. Agatocles fue asesinado por los propios egipcios debido a sus malversaciones y todas las rebeliones que él causó. Y nosotros vemos aquí el símbolo de estas ciudades en llamas, ¿sí? Que representan las rebeliones que se levantaron en los diferentes lugares del imperio de Egipto. Ahora, hay un problema. Ptolomeo Epífanes era un joven muy pequeño. Dijimos que tenía 5 años. ¿Y quién le podía ayudar? Agatocles, que era un hombre corrompido, pero que era siempre el primer consejero, había sido asesinado y aparentemente el reino de Egipto estaba completamente desprovisto de protección. Y además era el pequeño Ptolomeo Epífanes contra 2 reyes que se aliaron contra él. Exacto. Y además tenía que controlar las rebeliones que había en su propio reino. Exacto. Y es aquí donde entran los detalles de la historia que dimos la semana pasada, que son detalles muy interesantes. ¿Cómo funcionaban los romanos? Porque Roma se desarrolló como un pueblo de mercenarios y ellos, su actividad comercial era vender servicios militares. Pero para poder vender esos servicios militares ellos constituyeron un sistema legal y ellos colocaron los primeros cimientos de lo que hoy en día se conoce como el derecho internacional. Y el derecho internacional para ellos era que hacían contratos de protección. Roma era pagada y financiaban sus actividades militares, sus incursiones y otras actividades, su desarrollo, a través de contratos de protección. Ok, el pequeño detalle es que Ptolomeo Epífanes, cierto, había perdido a Agatocles, su primer consejero, pero no estaba completamente abandonado porque su padre, antes de su muerte, había firmado un contrato con Roma, un contrato de protección. Ahora, cuando Agatocles es asesinado, Roma ejecuta ese contrato. ¿Y cómo lo ejecuta? Pues de una manera muy práctica, envían a un personaje. Este personaje es Aristómenes. Aristómenes era un hombre extremadamente cultivado, pero también un genio militar, un filósofo y era un tutor. Y él es encargado de ocuparse de Ptolomeo Epífanes.
Y una de las primeras cosas que Aristómenes hace es decir, bueno, yo voy a tratar de organizar las cosas, vamos a responder a la amenaza del rey del norte, que era una alianza realmente entre Antíoco Magno y Felipe de Macedonia. Pero para esto, obviamente, era necesario primero calmar estas rebeliones en las ciudades. Entonces lo que hace Aristómenes es que envía a soldados romanos a calmar las sediciones en toda la provincia de Egipto. Estas sediciones terminadas ahora se ocupan de la amenaza del norte. ¿Y qué hacen ellos? Aristómenes organiza un ejército dirigido por el general Escopas, que era un general etíope. Eran hombres experimentados en la guerra, eran hombres nobles. Ellos van a atacar, a defender el rey del sur. Y se enfrentan a las tropas mixtas de Felipe de Macedonia y Antíoco Magno. Y en la batalla resultan por ser vencidos. Hubieron grandes cantidades de muertos, pero también muchos cautivos que fueron enviados de regreso desnudos. Bueno, aquí les coloqué como parecen bebés, pero los enviaron desnudos. Es una anécdota bastante interesante de la historia. Entonces, aquí dice, y tomará la ciudad, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse. Daniel, en el versículo 15, ya había previsto la derrota de Escopas. Es tremendo, yo no sé si ustedes logran captar la importancia de esto, pero esa derrota de Escopas fue descrita, fue predicha cientos y cientos de años antes de que esto suceda. Esto sucedió más o menos en el año 200 antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos regresan humillados, pero Aristómenes no deja pasar esta humillación en vano. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Y la respuesta no se hace esperar. Las tropas romanas se unen y reorganizan las tropas de Egipto. Y dos ejércitos parten. Roma se ocupa de Felipe de Macedonia, que era un antiguo enemigo de Roma. Dijeron, bueno, ok, está bien, ahora ya tenemos razones legales porque hay un contrato de protección de Egipto, entonces no nos pueden reprochar que les ataquemos, es nuestro trabajo. Y se deshicieron de un viejo enemigo, atacan a Felipe de Macedonia y Escopas, de nuevo organizando su ejército, logra vencer el ejército de Antíoco Magno y lo hace huir. De esta manera, el territorio del rey del sur en esa época es redefinido. Es tremendo como esto, ustedes ven que las fronteras cambian constantemente, ¿no? Bueno, ahora como lo dice Daniel 11, versículo 16, el que vendrá contra él hará su voluntad. ¿Quién vino contra la coalición de Antíoco Magno y Felipe de Macedonia? Roma. Roma. ¿El que hizo? La voluntad. Y no habrá quien le pueda enfrentar. Y dice que estará en la tierra gloriosa. Ahora, ¿cuál es la tierra gloriosa en lenguaje profético? Es Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. ¿Y qué se manifestaba en el templo? La Santa Shekinah. Que es la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, la tierra gloriosa es invadida por esto y es de esta manera que Roma pasa por la tierra gloriosa. Dice que estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Entonces, como los hemos explicado en algunas ocasiones, estas diferentes batallas sucedieron a menudo en tierra de Judea. Sí, ellos estaban en la mitad. Era un punto de pasaje, ¿no? Sí. Exacto, estaban en la mitad. Lo que sucede es que después de la derrota de Antíoco Magno, Antíoco Asiático logra recuperar lo que habían perdido del reino del norte, la zona de Macedonia, y en ese entonces está Ptolomeo Auletes en el trono de Egipto. Una cosa bastante interesante es de que dice el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual consumirá con su poder. Ahora, según la historia, en el año 65 a.C., ya han pasado algunos años, los romanos hacen una incursión y dominan, y es Pompeyo Magno, quien logra vencer las tropas griegas que ocupan la zona de Macedonia, y en esa campaña militar, él llega a dominar todo ese sector. Entonces nosotros vemos de que ahora hay tres poderes. Ahora ya Roma ya no entra como mediador, sino que ya busca su propio terreno. Exactamente. Ellos antes hacían servicios militares y lo siguieron haciendo. Roma hizo contratos militares
durante toda su existencia. Digamos que era su actividad principal. Pero en este punto de la historia vemos que Roma empieza un proceso de expansión. Ese proceso de expansión, un proceso de dominio. Vemos que Roma ya tiene un dominio sobre una gran parte del Mediterráneo, el antiguo territorio griego, y ahora toman a Macedonia de nuevo, que la habían dominado antes, la pierden y ahora la vuelven a recuperar. Y son las tropas de Pompeyo Magno quienes vienen a recuperar este territorio. Y Pompeyo Magno está allí en conquista. Ahora vamos a ver más en detalle cómo sucede el asunto. Mitrídates Eupator fue otro rey que se levantó en la zona de Macedonia. Pompeyo Magno lo vence y en el camino él tenía como objetivo en su campaña militar vencer a Macedonia y bajar por Judea sin atacarles, por supuesto, ya les voy a explicar por qué, sin atacarles y llegar hasta Arabia. Él tenía una campaña que hacer en Arabia contra las tropas de los griegos, pero cuando pasa por Jerusalén encuentra una situación. ¿Y esa situación qué es? Dos hermanos que se estaban peleando por el poder. ¿Y quiénes fueran? Hircano y Aristóbulo. Hircano y Aristóbulo. Ellos eran, es algo bastante interesante. A mí siempre me llamó la atención esta historia por varios aspectos. Estos dos eran hijos del sumo sacerdote. Ahora, si eran hijos del sumo sacerdote significa que ellos eran sacerdotes. Sí. Si eran sacerdotes, ¿por qué estaban pretendiendo el trono del rey en Judea? Buena pregunta. Ellos querían constituir una mezcla de iglesia y Estado. Y es un detalle interesante. Segunda cosa interesante en esta historia es que cuando Pompeyo Magno pasa por Jerusalén no les ataca. ¿Y por qué no les ataca? Había un contrato de protección entre Roma y Judea. Exactamente. Y ese contrato de protección entre Roma y Judea, llamado la Liga Judía, fue un contrato que había sido firmado mucho tiempo antes, poco después del pasaje de las primeras tropas cuando liberaron a Egipto y que tomaron a Macedonia. Pero ese contrato estipulaba que si los romanos eran atacados por sus enemigos, Judea debía reunir tropas y apoyar a los romanos, y que si Judea era atacada por sus enemigos, Roma reunía tropas para ayudar a Judea. Ese contrato de protección mutua implicaba también de que Roma tenía el derecho legal de interferir en los asuntos del Estado judío si estos asuntos amenazaban su existencia. O sea, había un marco legal bien definido. Resulta que cuando Pompeyo Magno pasa por Jerusalén hay este conflicto entre Aristóbulo y Hircano, que eran hijos del sumo sacerdote que pretendían al trono de Judea. ¿Y cuál era el problema? De que sus partisanos estaban en guerra, había una guerra civil dentro de Judea. Habían conflictos y cuando Pompeyo Magno pasa, dice, ok, yo tengo jurisdicción para juzgar este asunto, así que yo voy a continuar mi misión y cuando regrese hablamos del asunto. Cuando Pompeyo Magno regresa de su campaña en Arabia, antes de que él llegue, Hircano, pensando que Pompeyo Magno le iba a dar razón a Aristóbulo y que iba a perder, decide oponerse. Y resulta de que él se opone y le impiden la entrada a la ciudad. Pero hay un problema. Pompeyo Magno, que había mandado emisarios antes de llegar, ellos le regresan y le dicen, bueno, entonces voy a entrar de fuerza en la ciudad. Y cuando va a entrar de fuerza, Hircano dice, no, mejor me rindo. Entonces entra y va y se rinde a Pompeyo Magno antes de que llegue a Jerusalén. Y cuando él se rinde, Pompeyo Magno le dice, ok, voy a pasar esa ofensa por alto, pero tiene que pagar. Entonces hay como una multa, ¿no? Hay una multa. Y esa multa tenía que ser pagada por Jerusalén. Y cuando Pompeyo Magno envía emisarios a Jerusalén para que paguen esa multa, ¿qué sucede? Encuentran los muros, las puertas de la ciudad cerradas. Y les dicen, no ratificamos el pacto. En ese momento, el contrato que Roma tenía con Judea, hay una cláusula que le permite a Pompeyo atacar legalmente a Judea. Y entonces él se dirige a Judea, y al dirigirse a Judea, ¿qué encuentra? Que los partidarios de Aristóbulo le abren la puerta. Él entra y domina Judea. Y a partir de ese momento, en ese instante, Roma entra a dominar legalmente, según su propio derecho y según el derecho internacional de la época, entra a dominar Judea. Y Judea se convierte en provincia romana a partir de ese momento. Es decir, que aquellos que gobiernan en Judea lo hacen en nombre de Roma y están bajo la administración romana. Entonces, estamos hablando del año 63 a.C. Y nos acercamos a gran velocidad a nuestra época y vemos de que esto lo predice en el versículo 16. Dice, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida por su poder. Será consumida por su poder. ¿Por qué? Porque él viene a destruir los muros de Jerusalén
cambia a los gobernantes y Judea queda completamente dominada por Roma. Año 65 a.C. Esto es muy, muy interesante. Entonces ahora vemos que la historia está corroborando lo que decía la profecía. Nos acercamos a un punto culminante en el cual Roma va a hacer cosas terribles en Judea que van a llevar inclusive a la crucifixión del Mesías, lo cual también estaba predicho en la profecía. Bueno, hemos llegado casi al final de nuestro tema, pero no vamos a despedirnos sin antes hacer una sección de preguntas y respuestas. Y tenemos de nuestros amigos de Veritate 4A, tenemos dos preguntas, Isabel nos las va a hacer. Isabel. Yo quería saber qué pasó con Hircano y Aristóbulos. ¿Qué les hizo él? ¿Qué les hizo el general? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, hay que saber de que Hircano y Aristóbulo eran descendientes del sumo sacerdote. Según la propia ley de Judá, ellos no tenían el derecho a pretender al reino, al trono, como soberanos. Y el conflicto que ellos tenían entre ellos ponía en peligro la existencia de Judea. Pompeyo Magno, una vez que se siente libre del contrato que Roma tiene con Judea y que le autoriza a invadir a Judea, ya no es ni Hircano ni Pompeyo quienes van a gobernar, sino es Roma quien va a gobernar a Judea. Entonces ninguno de los dos obtiene el poder. Una lucha inútil que llevó a nada, porque llegó solamente a la esclavitud de Judea. Lo que es interesante es que la Liga Judía fue un trato firmado con Roma y que denota una falta de fe y confianza en Dios directamente. ¿Por qué falta de fe y confianza en Dios? Porque Dios era el protector de Israel y el protector de Judá. Al ellos firmar un contrato con una potencia externa, están declarando que no tienen más fe en el Dios de Israel. En ese momento quedan sin protección. Y al quedar sin protección, terminan por estar dominados por aquellos que, entre comillas, los tenían que proteger. Es un detalle importante. ¿Y tenías otra pregunta, Isabel? Sí, ¿qué pasó con el pequeño que estaba gobernando? Ptolomeo Epífanes gobernó en Egipto. Hay que saber de que desde la antigüedad Egipto había hecho un pacto con Roma, pactos de protección, que fueron pactos muy eficaces durante muchas generaciones. Y vamos a ver cómo finalmente ese pacto se retorna o se voltea contra el reino de Egipto, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero efectivamente él dominó sobre Egipto, reinó, creció, reinó, y sus descendientes después de él, y firmaron pactos, acuerdos de protección con Roma que fueron respetados y les fueron muy útiles efectivamente, pero vamos a ver en el próximo video cómo finalmente esta situación empieza a cambiar. Queridos amigos, es un placer haber tenido este tema con ustedes. Les agradezco por su fidelidad, por su curiosidad y por el interés que ustedes tienen en este ministerio, en este trabajo. Espero que el video les haya sido útil y que les haya agradado. Saben, producir este material requiere bastantes esfuerzos y una forma muy eficaz de apoyar nuestro trabajo es compartiendo estos videos con otros y dándonos un like, inscribiéndose a nuestra cadena, etcétera, etcétera. Entonces, les agradecemos por su fidelidad. Agradezco también a Itamar que nos acompañó en el tema de hoy. Con mucho gusto y bueno, los esperamos para el próximo video. Agradezco también a nuestros amigos de Veritate 4A que nos ayudan de una manera muy, muy activa con este ministerio. Agradezco a los de la técnica en producción, postproducción, a Nicolás, a Eden, al otro Nicolás que está en Colombia que nos ayuda. Vamos muy prontamente a sacar una nueva versión de nuestro sitio de internet que va a ser más dinámica. Espero que todo esto sea de su agrado y sobre todo que les pueda servir a descubrir la verdad que está en la Biblia. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie, un libro acerca del futuro. Bye bye.